estar con ustedes aquí esta tarde, en este día importante. Es uno de los días conmemorativos más importantes que tenemos en Alemania. Y le agradezco muchísimo a la senadora Angélica Peña, que de nuevo este año nos ha congregado aquí para hablar de este tema que me parece de importancia muy esencial. Saludo a los otros miembros del presidio con mucho cariño, querido Moisés, Jonathan, Laura Rojas, el senador, y doctora Sigal. Y damas y caballeros, ustedes saben que para Alemania el tema del Holocausto es una de las bases de la Alemania democrática, de la Alemania moderna. Los que hayan visitado Berlín saben que, o sea, 100 metros, menos de 100 metros de la puerta de Brandenburgo, en el centro de Berlín, hay un gran monumento, enorme monumento que recuerda el Holocausto. Es la demostración de cómo está en el centro de nuestro pensar, ¿no? y de nuestra filosofía de Estado de la Alemania, digamos, moderna, el tema del Holocausto. Es un tema que no queremos olvidar, al contrario, es un tema que nos parece esencial recordar cada año. Sí hay voces en todas partes, también en Alemania, que dicen, bueno, estamos conmemorando todos los años, pero ya está bien, miremos hacia el futuro. Creo que es una gran equivocación, ¿no? Y como dijo Moisés Romano hace un minuto, creo que algunos tienen las mejores intenciones, a veces también amigos internacionales diciéndonos eso, pero creo que no entienden que para nosotros el tema de recordar es un tema también que tiene mucho que ver con el futuro, ¿no? Y con la actualidad, ¿no? Y creo que eso es muy esencial. Hemos hablado de los 6 millones de ciudadanos judíos que fueron asesinados por esa maquinaria de muerte perfeccionada por los nacionalsocialistas alemanes. Ahí a estos ciudadanos, a sus familias, se les infirió un sufrimiento inimaginable, ¿no? Cosas que hoy en día creo que no podemos casi entender cómo pasar algo. Y eso pasó por las creencias religiosas, por una supuesta pertenencia étnica, ¿no? que fue un gran tema, ¿no? del nacionalsocialismo alemán. Hoy juntamos el recuerdo del Holocausto también con la labor increíble, heroica, yo diría, desde el punto de vista de un diplomático de Gilberto Boscas, ¿no? Y creo que son dos temas que también vale la pena pues, hablar de ellos juntos, ¿no? Porque aquí tenemos a un hombre que como cónsul general mexicano en Marsella pues auxilió a 40.000 personas perseguidas, entre ellos también judíos, pero también antifascistas, militantes de la República Española y muchos otros, abriéndoles las puertas hacia México, ¿no? México, el país que aceptó, ¿no? que abrió las puertas hacia estas personas perseguidas en el viejo mundo en Europa. Y creo que es muy importante recordar eso también desde la Embajada de Alemania junto con Francia, las dos embajadas. Laura lo sabe muy bien. Cada año tenemos el premio franco-alemán de derechos humanos que está nombrado como premio de Gilberto Boscas. Entonces me parece muy importante eso. Repito que hoy queremos conmemorar a las víctimas de los crímenes del nacionalsocialismo. En la conmemoración del Holocausto recordamos a los 6 millones judíos europeos asesinados, aunque formalmente igual hoy se trata de este grupo muy especial que creo que es justo resaltar en primerísima fila. Hoy también quiero aprovechar para recordar a otras víctimas. Me parece esencial lo que dijo el doctor Asa hace un momento, que las víctimas de las que se habla menos, ¿no? Las víctimas de la eutanasia, las víctimas homosexuales, ¿no? Todos que por motivos religiosos, políticos o simplemente por ser humanos diferentes, ¿no? Gente que se opuso al terror y fueron la víctima de ese estado totalitario alemán que teníamos en la época. Creo que la reflexión sobre el futuro parte de la pregunta ¿cómo fue posible, ¿no? ¿Cómo sucedió que tan pocos intervinieron, ¿no? En Alemania y fuera de Alemania? ¿Dónde habían quedado las normas sociales, ¿no? Las normas de humanidad, de filosofía en un país, ¿no? como Alemania, ¿no? Donde se había trabajado mucho en el tema social, en el tema de la filosofía?
El sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, se preguntaba al respecto: ¿cómo podían hombres inteligentes y educados disparar con ametralladoras a niños y por la noche disfrutar de los versos de un poeta como Schiller o de una partitura de Bach? A pesar de todas las discusiones, de todas las investigaciones, todos los puntos de vista que pueda haber, algunas de estas preguntas siempre quedarán sin respuesta para nosotros, por lo menos sin respuesta final, ¿no? Pero sabemos una cosa, que fue posible y que sucedió. En Auschwitz y en otros lugares tuvo lugar un ataque fundamental contra la dignidad humana. Una ideología enfermiza negaba toda humanidad a una parte de la población, los convirtió en no humanos, en objetos. Pero lo que ocurrió una vez puede pasar nuevamente. Y citando nuevamente a Elie Wiesel, lo que nos sucede puede sucederle a toda la humanidad. Antes hablábamos, ¿no?, del grupo LGBTI y de los países donde todavía hoy, ¿no?, hay pena de muerte, ¿no?, por ser homosexual. Pero la verdad es que también hay países, y de hecho países importantes, que siguen pensando que es una enfermedad que se puede curar, y donde se utilizan temas como la electrocución, ¿no?, y temas de agentes químicos, ¿no?, para esa curación. O sea, y países importantes y supuestamente muy avanzados en el mundo. O sea, creo que a veces no hemos aprendido muchísimo, ¿no?, de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para nosotros, como decía antes, una tarea constante es la tarea de recordar, ¿no?, lo que ocurrió, intentar de asegurar que este tipo de cosas no puedan volver a suceder, por lo menos en los lugares donde podamos nosotros evitar que pase. Nuestra atención creo que debe de ser constante, nuestro compromiso tiene que ser incansable, ¿no? Es verdad que los eventos ocurrieron hace 73 años, como se dijo antes, y la pena es que los testigos, ¿no?, siempre son menos, como decía muy bien Moisés antes. Pocos años, tal vez no quedará nadie que pueda informar de primera mano sobre las atrocidades que se vivieron. Y con esto crece aún más el peligro de olvidar. Pero el pasado no debe olvidarse si queremos aprender de la historia. Lo que Auschwitz representa nos concierne a todos, hoy, mañana, en Alemania, en México, en todo el mundo. La mayoría de los humanos, lo digo siempre cuando recuerdo, ¿no?, el Holocausto, y hay que aceptarlo, pues no somos héroes, ¿no? No somos todos los que se levantan cuando vemos que les pasa algo malo, ¿no?, a nuestros vecinos. Pero la verdad es que no existe justificación por ningún tipo de discriminación. Y mirar cuando se cometen violaciones de derechos humanos y no actuar es en sí mismo no solo una debilidad, creo que en algunos casos es un delito por sí mismo. Tenemos que levantarnos. Esto es particularmente cierto en tiempos turbulentos, en los cuales, a pesar de la creciente globalización y tal vez también debido a ella, en cierta medida, crecen las aspiraciones nacionales, aumentan nuevamente el rechazo hacia los que son diferentes, ¿no? Debemos reconciliarnos constantemente con la coexistencia de diferentes culturas, diferentes religiones, y reconocer las ventajas de una sociedad pluralista. Y creo que eso es un proceso gradual en el que tenemos que acercarnos, ¿no? Dije antes que el Holocausto sigue marcando la razón de Estado de la Alemania democrática, de la Alemania moderna hasta hoy, y por eso, y lo digo en la dirección de mi colega y amigo Jonathan Pellet, embajador de Israel, seguiremos siendo un aliado fuerte y duradero, aunque a veces crítico también, del Estado de Israel. Siempre seguiremos a su lado, ahí me parece tan importante ese apoyo, y ahí seguiremos estando. La comunidad en la que todos queremos vivir prosperará solamente donde se respete la dignidad del individuo y de los pueblos, y quiero que trabajemos todos por ello. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al excelentísimo embajador de Alemania en México por sus palabras. Hace uso de la palabra el excelentísimo